y les agradezco que se conecten con nosotros para tener una charla muy interesante para nosotros los abogados y en general para la sociedad sobre cuáles son los retos y a qué se está enfrentando la actividad del notariado mexicano frente a la pandemia, frente al COVID-19. Y para ello, bueno, pues le hemos pedido a un excelente amigo, a uno de los notarios más prestigiados de la Ciudad de México y del país, al licenciado Alfonso Cermeño Infante, notario público número 5 de la Ciudad de México, que nos acompañe para platicarnos sobre cómo está siendo la actividad en estos momentos, durante esta difícil etapa del COVID-19, de la emergencia, y cuáles son las perspectivas hacia el futuro, a la salida de esta pandemia. Alfonso, buenos días, bienvenido, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana aquí en nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico. Muchas gracias, mi querido Elías. Un saludo a todos los que se encuentran ya integrados en esta página del Foro Jurídico. Gracias, Brenda, por tu apoyo también en la cuestión de apoyo logístico. Y a todos bienvenidos para poder hablar de esta actividad esencial que es el notariado en estos momentos tan importantes de esta pandemia en México y en el mundo entero. Bueno, déjenme comentarles para quienes no estén familiarizados, siempre hay personas que no estamos muy familiarizados con esto. Hemos venido caminando de ignorantes digitales a principiantes digitales, pero ahí vamos y nos tenemos que acostumbrar. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, ahí en la modalidad de chat, lo pueden apretar, la pueden hacer. Las preguntas yo aquí las iré leyendo y también el notario pues las tiene a la vista, si es posible le da tiempo para irla respondiendo. Déjenme comentarles que Alfonso Cermeño es uno de los notarios más conocidos, activos y prestigiados a nivel nacional e internacional. Él ha sido presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ha sido presidente también del Colegio Nacional de Notarios, del Colegio Mexicano de Notarios, y viene participando también en organismos internacionales del notariado desde hace muchos años, prácticamente desde que él ha iniciado su carrera como notario público. Él es parte de la Unión Internacional del Notariado, de la cual es consejero, tiene algunas carteras ahí, participa en actividades públicas, es integrante del Consejo Consultivo de la Ciudad de México, y bueno, y siempre que andamos en todos los eventos oficiales de las organizaciones de abogados, de consultas, de tribunales, en fin, ahí vemos a Alfonso Cermeño. Así es que me da mucho gusto. Ha participado dando conferencias, diplomados, no solamente en universidades destacadas del país, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Panamericana, sino prácticamente en Latinoamérica. Y él también ha sido profesor de Derecho Civil de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues es una persona que conoce mucho estos temas, tiene obra escrita, anda dando diplomados por todo el país, y nos da un gran gusto, Alfonso, pues tenerte con nosotros esta mañana, muy gentil. Pues yo quisiera pedirte que nos dieras una breve introducción. Ya tenemos, y se van haciendo cada minuto, 117 conectados, me da mucho gusto. Y también pues están siguiéndonos a través de nuestra página de Facebook Live de Foro Jurídico, de tal suerte que pues es muy interesante lo que nos digas. Vamos en esta pandemia que nos agarró a todos por sorpresa, a todos, no solamente en México, en todo el mundo, y entonces pues, hemos tenido que ir improvisando, en fin. ¿Cuál ha sido la situación de origen del notariado como una actividad fundamental para muchos trámites que hace la ciudadanía y sobre todo que tienen que ver con el fenómeno económico que también es otra pandemia que tenemos, que se ha detenido la economía? Entonces, danos una pequeña introducción, Alfonso, si te parece, de cómo ha estado empezando el notariado, si es una actividad esencial, cómo se ha venido moviendo en la Ciudad de México, cómo se ha venido moviendo a nivel nacional, tú que tienes el pulso de todo el país en esta materia,
y así para después irle dando salida a temas particulares. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, mi querido Elías, y saludo nuevamente a todos los que ya se incorporaron. Pues mira, efectivamente, una vez que inició esta pandemia en Asia, en China, y posteriormente pasó a Europa, y luego ya nos empezó a llegar acá a América, pues efectivamente empezamos a ver que los problemas que se estaban dando y que se venían eran importantes, en los cuales pararía definitivamente la economía. Como pudimos ver, las primeras situaciones que se dieron en China, se detuvo la actividad, a todo mundo se le mandó a sus casas. Lo mismo empezamos a ver en Italia, en España, empezamos a ver videos en los que la gente desde sus balcones tenían comunicación, la comunicación era por esta misma vía. En fin, empezamos a darnos cuenta de que esto se venía acercando a América, porque además, bueno, nuestro país, por algunas circunstancias políticas, no cerró las fronteras, permitió el acceso todavía de vuelos provenientes de Asia y de Europa, y entonces empezó a haber contagios tanto en los Estados Unidos como en México y en toda América finalmente. Entonces, esto, como ya lo sabíamos también, pues finalmente iba a llegar. Nadie nos puede asegurar hasta dónde va a llegar esta pandemia, qué situación. Se escuchan muchísimas cosas, pero no estamos tan seguros de qué situación se va a dar, si va a haber o no una vacuna pronto, si va a haber un medicamento previo, si nadie todavía pudiéramos asegurar qué es lo que está pasando. Pero sí tenemos que ir tomando medidas sobre todo lo que está pasando. ¿Qué pasó entonces en México, digamos, en América y en México? Tuvimos en los primeros días una reunión de la Comisión de Asuntos Americanos, en la cual intervino precisamente la presidenta de la Unión Internacional de Notariado, es la doctora Armella, argentina, y en esa situación nosotros un poco antes de esto empezamos a ver que la situación notarial no podía parar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente era una actividad necesaria y por lo tanto entonces se consideró esencial. Debemos reconocer que algunos estados empezaron a tomar decisiones inmediatas y además en forma privada. Sin embargo, cuando ya llegó la no orden, porque pues no es una orden, pero sí la Organización Nacional, donde establecía que el notariado estaba declarado como una actividad esencial, ahí fue donde entonces ya algunos estados que habían de momento cerrado sus oficinas notariales empezaron a abrir. ¿Qué se hace en la Ciudad de México? Pues en la Ciudad de México desde el inicio se consideró como una actividad esencial, por tanto entonces solo se estableció que los notarios que rebasaran de determinada edad o que tuvieran alguna situación que les fuera a hacer o que los fuera a hacer motivo de ser con posibilidad de poder tener un contagio, pues que tomaran sus precauciones y pidieran licencia, en fin. Y así nos encontramos con una serie de notarías que pidieron sus licencias para tener sus oficinas cerradas o a medio cerrar. Entonces, como te digo, la actividad fue declarada esencial. También, como venía comentando la presidenta de la Unión, dándose cuenta de esto, pues también lo hizo público. México fue un buen ejemplo y entonces se empezó a promover la declaración de que las notarías estábamos declarados como esenciales y en varios países, sobre todo toda América, se empezaron a declarar también como actividad esencial y por lo tanto entonces se empezó a abrir en casi toda América las notarías. ¿Por qué es una actividad esencial? Pues mira, mi querido Elías y a todos los aquí ya no estamos en el radio, sino los video escuchas. Vamos a tener que cambiar muchos nombres, como en otras cosas se han ido cambiando. Entonces, a todo el auditorio que nos está
pues hemos visto, por supuesto, que hay cosas muy importantes que no debiéramos parar. Miren, por ejemplo, la situación de la voluntad anticipada, que es importante en estos tiempos, en que alguien pudiera llegar a encontrarse en una situación con miedo a que lo dejaran conectado y que quisiera decir, por su edad probablemente, decir, no, yo no quiero quedar conectado, yo quiero utilizar la posibilidad de que la persona a quien yo confío pueda tomar la decisión de que me desconecte y no estar permanentemente conectado como se hacía anteriormente. Entonces, ante notario y otorgar ese consentimiento que se llama de... Puede ser uno o varios, o sea, si una persona no puede, pero otra sí, bueno, pues entonces es en forma sucesiva esta situación. Concurren ante notario, hemos firmado convenios a nivel nacional y sobre todo también a nivel local para que el costo de esta... Pero otra también de las cuestiones muy importantes que son ahora sí que un momento importante para poder tomar una decisión es el testamento. El testamento es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes, declara y cumple obligaciones para después de su muerte, pero normalmente decimos, ¿cómo? O cuando le dicen a una persona, otorga tu testamento, ¿qué me ves tan mal? ¿O qué ya piensas que me voy a morir? Esta situación empieza a cambiar poco a poco en las personas. Y ante una situación como la que estamos viviendo, sí podría ser un momento en el que podríamos pensar, si a mí me diera esta enfermedad, por ejemplo, hace unos días me enteré que una persona que hace limpieza ahí en el condominio donde actualmente vivo, se enfermó el viernes y el domingo había muerto. Caray, no le dio tiempo de preparar, yo creo que ni de despedirse de sus seres queridos. Seguramente no le dio oportunidad de poder hablar ni preparar las cosas. ¿Qué mejor oportunidad para que alguien llegara a pensar y decidir sobre hacer un testamento? ¿Qué es lo que quiero hacer en un testamento? ¿Quiero dejarle todo a mi cónyuge? ¿Quiero dejarle todo a mis hijos? ¿Quiero dejar... Por fortuna, México permite la libre testamentificación. En nuestro Código Civil hubo un presidente, mi tocayo, que seguramente tuvo algunos problemas con su familia y entonces decidió modificar, porque nuestro Código Civil era una copia del Código Civil napoleónico y era, bueno, digo, muy similar, se copiaban muchísimas cosas y establecía, como casi todo el mundo en Europa y América, la obligación de dejar tus bienes a determinadas personas. Entonces, este presidente, González, mi tocayo, decidió modificar y poder decidir a quiénes sí dejar tus bienes y a quiénes no dejarles nada absolutamente. Qué difícil, pero qué bueno, porque eso te permite que también tú seas libre de poder disponer de los bienes por los cuales has trabajado, o a lo mejor te los heredaron, o lo que haya sido, cómo los hayas obtenido, pero que son tuyos y tú puedas en un momento dado decidir a quiénes quieres dejar como herederos. La única situación que te establece la posibilidad en tu testamento es que dejes garantizados los alimentos a quienes la ley te establece con esa obligación, que serían los menores de edad, los incapaces y a la gente que por ley, como te digo, tienes obligación de dejar alimentos. Por ejemplo, se establece en nuestro Código Civil, en casi todas las legislaciones, a los familiares hasta dentro del 4º grado. Sin embargo, algunas, por ejemplo, Oaxaca, llegan hasta el 6º grado. Pero depende quién los da y quién los recibe estos alimentos, porque si yo le doy alimentos, por ejemplo, a mi madre, pero mi madre tiene 9 hijos, bueno, pues entonces mi obligación alimentaria podría decir que es una 9ª parte, pero también
aquí, como digo, depende quién los da y quién los recibe. Si mi mamá, por alguna circunstancia, recibe más del 50% de mi parte, porque a lo mejor yo, mientras vivo como profesionista, soy capaz de generar un recurso por el 50%, bueno, pues entonces se entiende que yo puedo pagar hasta ese 50%. Y a lo mejor tengo un hermano que por alguna circunstancia no tiene trabajo y no podría dar ni siquiera esa novena parte. Entonces, por eso digo, los alimentos dependen de quién los da y quién los recibe. Mis hijos podrían decir, bueno, abuelita, mi papá te daba estos alimentos porque él era la máquina no que hacía el dinero, pero sí la que trabajaba para obtener esos recursos y poderte dar ese recurso con el cual tú podías mantenerte. Entonces, bueno, la situación de alimentos, como repito, tiene mucho que ver de quién los da y quién los recibe. Entonces, mientras se cumpla con esa obligación alimentaria, la persona, el testador, actuando como un legislador de su patrimonio, puede otorgar un testamento y entonces concurre al notario para poder externar su voluntad. Entonces, la persona que externa de momento la voluntad, voy a poner un caso como el que sucedió el día de ayer. Llega una persona y me dice que va a dejar, le pregunto naturalmente los datos para poder hacer el testamento, me entero que vive uno de sus padres, o sea, su padre, y me dice que quiere dejar como herederos a su hermano. Entonces le pregunto, bueno, dentro de su estado civil me dice que es soltera, pero le pregunto, bueno, ¿y usted no tiene hijos? No, no tengo, pero si tuviera hijos, ¿quiénes serían herederos? ¿Su hermano o sus hijos? Es que no pienso tener hijos. Bueno, pero vamos al caso hipotético de que llegara usted a tenerlos, ya sea porque los tuvo o porque a lo mejor los adoptó o alguna circunstancia que se haya dado. Bueno, si fuera ese el caso, entonces sí serían mis hijos los herederos. Bueno, pues entonces hagamos una serie de situaciones para poder hacer un testamento que funcione para cuando usted se muera y que sea exactamente lo que usted quiere. Hoy lo que usted quiere es decir que todos los bienes sean para su hermano, pero a lo mejor si tuviera estos hijos, vamos a proponerle un testamento que le sirva para hoy, para mañana, para dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 50. Y entonces ahí el notario hace una asesoría a esta persona para poder redactar un documento que sea válido, que cumpla con las obligaciones, que cumpla con toda la legalidad y que además naturalmente funcione para el día que esta persona muera. Entonces, sobre esa base, el notario le dice que va a redactarlo de esta forma. Y entonces le dice, dejo como herederos universales de los bienes que llegue a tener, o de todos mis bienes presentes que tengan al momento de mi fallecimiento, a los hijos que llegare a tener. Para el caso de que alguno de estos hijos fallezca, o no quiera, o no pueda heredar, ¿qué no quiera? Pues que renuncie a la herencia, o que no pueda. Vamos a suponer que este hijo resulta que le dio muerte al cónyuge de esta persona o a él, o sea, que cometió un delito. Entonces, por ley, no puede heredar, se vuelve incapaz para heredar. Pero entonces ahí el testador va a establecer un supuesto de qué pasaría para la premorencia, para la incapacidad o para la renuncia. Y entonces ahí, en estos supuestos que son los que estoy comentando, dice, para el caso de que alguno no viva, no quiera o no puede heredar, pasa a su estirpe, o sea, a mis nietos. Y si no hubiera estos, entonces acrecerá a sus hermanos. Quiere decir que si hubo 2 hijos, pero uno premurió y no tiene hijos, todo será para el otro hermano. Pero si tampoco hubo hijos, y entonces, y a falta de estos, pasará, ahí puedo establecer varias circunstancias. Por ejemplo, ¿quiere usted proteger a su padre? ¿Qué edad tiene? ¿No le interesa protegerlo? Ah, bueno, pues sí, a lo mejor sí. Entonces podría establecer que le deje el usufructo de la casa que usted habite a su padre y entonces deje el usufructo vitalicio o temporal, lo que usted me quiera decir,
del inmueble que usted habita o de todos sus bienes, lo que establezca. Y entonces ahí estoy poniendo otro supuesto más. Y para el caso de que este padre no viva, bueno, la nuda propiedad deja a su hermano. Pero también vamos a suponer que por ser usted soltera, a lo mejor usted le sobrevive a su hermano. Entonces vamos a poner también el supuesto de que, y además por ser mujer, pues normalmente las mujeres no sobreviven a los hombres, por eso hay tanta viuda y nosotros no. Ahí entonces también vamos a poner otra vez el supuesto para el caso de que su hermano falleciera. ¿Para quién sería? Pues para sus sobrinos. Entonces hicimos, escuchando la primera situación por la cual acudió con nosotros esta clienta a querer hacer un testamento, una asesoría completa de forma tal que le resolvimos un problema para que no necesariamente tenga que venir a cambiar su testamento cada vez que su circunstancia modifique. Ahora, si la circunstancia se modifica en cuanto a que el hermano se volvió un desgraciado, se peleó con ella, la insultó, la corrió de la casa o tuvo algún problema, bueno, pues entonces a lo mejor lo que ella sí tiene que hacer es modificar el testamento, porque recordemos que el testamento además es revocable, es libre. Afortunadamente hemos podido en varios estados poder eliminar ya la situación de los testigos. Es entonces muy fácil que venga la persona, concurra con nosotros, podamos tener esa asesoría, recibir esa información de lo que nos está diciendo y poder apoyarla para que a la persona, para que pueda otorgar libremente ese testamento. Muchas veces estos testamentos, recordemos que tenemos la jornada notarial, la jornada de testamentos, y luego vienen mal informados porque los que atienden en los módulos o en sus casas a estos testadores, pues vienen como de alguna forma ya mal informados y quieren ingresar a la oficina para poder estar presentes a la hora del testamento. Lo que uno hace es, perdóneme, pero se tiene que quedar afuera. Cuando sale la persona, después de haber escuchado, después de haber recibido la asesoría, porque de repente dice, uno pidiendo la información, dice, tengo 5 hijos. Bueno, ¿y a quién quiere dejar como herederos? Pues es que me trae mi hija o mi hijo tal, y él quiere que yo lo ponga. No, pero yo le pregunto, dígame usted, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere dejar a los 5 hijos o quiere dejar a un solo hijo como heredero o lo quiere dejar como legatario? ¿Qué significa legatario? Bueno, pues mire, si lo que usted quiere es que su hija soltera que vive con usted pueda disfrutar del bien donde usted vive, entonces puede usted decir que la deja como legataria del inmueble tal, o la deja como usufructuaria respecto del inmueble donde usted habita, ya sea por el tiempo de 10 años o mientras permanezca. Hay una situación de tomar o dejar de tomar estado que está prohibida por la ley. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede establecer. Por ejemplo, si esta señora dice, bueno, mientras permanezca soltera, bueno, pues a lo mejor lo que quería era, no es como una obligación de que permanezca, pero sí es una situación de que si se casa, pues ya no le lleve ahí ni le meta a la persona con la que está ya viviendo o es su cónyuge, sino que una vez que esta persona dejó su estado civil de soltero, bueno, pues ya puedan todos los demás hijos heredar. Y entonces, bueno, pues siguen siendo situaciones, circunstancias que se van dando cuando uno asesora la parte. Y entonces muchas ocasiones en que la persona sale con el testamento después de haber platicado con el notario y firmado el testamento, de repente no, pues que en recepción dicen que no están de acuerdo el acompañante de la señora porque ahí dice que todos son herederos. Bueno, pues esto es lo que la señora dijo, ¿no? No, pero es que yo voy a ser el heredero, pues cuánto lo siento, pero usted no puede. Y entonces quieren y desean hablar con uno, y uno lo que tiene que decir como notario es, no lo puedo atender, discúlpeme, el testamento es libre, por eso no lo dejé ingresar, porque yo necesito que la persona que está otorgando, que en este caso es su padre, otorgue el testamento libre de presiones.
si esta persona, pasado el tiempo donde estableció que efectivamente todos eran herederos y se da cuenta que no quiere dejar a alguno, entonces puede modificar su testamento, a lo mejor a la semana, a lo mejor dentro de un mes, a lo mejor dentro de unos años. Yo tenía un cliente hace unos años que venía cada semana y dejaba, en cada ocasión ponía a un sobrino, porque no tenía hijos, era una gente soltera, y entonces ponía un sobrino, y a cada sobrino le iba dando su testamento, del último testamento que iba otorgando, de forma que lo fueran atendiendo y que lo fueran cuidando, y bueno, pues a lo mejor el interés tiene pies y gracias a estos testamentos, mientras entre ellos no hablaran, a lo mejor les decía, pero no le vais a decir a tus primos que tú eres el heredero porque vas a tener problema, o a tus hermanos. En fin. Oye, Alfonso, permítame que te interrumpa, te quisiera hacer una pregunta a propósito del testamento con estas peculiaridades y sutilezas que tiene. Y siguiendo, dos preguntas te quiero hacer. Una derivada de algunas inquietudes del auditorio. Bueno, tú ya lo dijiste y así es, no sabemos cuándo vamos a salir del COVID, nos estamos acostumbrando a una nueva realidad virtual, los tribunales de justicia, va más avanzado el Tribunal de Justicia del Estado de México, nos consta, hemos tenido aquí un par de entrevistas con su presidente actual, y ellos van muy avanzado con firma electrónica, con consulta del tribunal, del expediente completo a través de la computadora, y todos los trámites prácticamente se pueden hacer ya en línea, el tribunal electrónico le llaman ellos. Y para allá van todos, ya la Corte, los tribunales federales, la Ciudad de México, en fin. Entonces la pregunta es, si estamos caminando ya y vamos a andar transitando, acostumbrándonos al COVID quizá un año, y lo que hay una vacuna, en fin, si sería viable, ¿tú qué opinas de poder hacer el testamento vía remota, por este medio, utilizando vía digital? No sé qué piensas. Sabemos que es un tema muy personal, pero si en este tema podemos avanzar con estos medios tecnológicos. Y la segunda es, para no salirnos ya del tema del testamento, después seguir con otras figuras que ustedes concretan, es en los juicios sucesorios, ya después de que la persona fallece, pues se tienen que denunciar ante los juzgados. Pero estamos previendo un tsunami prácticamente al regreso de todos los tribunales el 1 de julio, si es que no los vuelven a cambiar las fechas, y va a ser un rezago impresionante. Y bueno, todos los tribunales teniendo la medida de poder hacer medios alternos de solución de estos conflictos para no saturarlos demasiados. No están pensando, no sería posible, aunque la ley lo prevé, que después de que la primera sección de un juicio sucesorio, que se nombra la albacea y que ya están nombrados herederos, se pueden ir al notario, pero mucha gente no va al notario. ¿No sería bueno, no tiene usted previsto algún programa para ayudar a los tribunales a que se desahoguen en estos temas? Efectivamente, ya permiten que los trámites sucesorios, los testamentarios ya eran. Sin embargo, en la sucesión legítima, tramiten ante notario. Trámite en un juzgado, a lo mejor 4, 5, 6 meses, un año, para llevar a cabo esta sección primera, muy ágilmente por los oficios y llevas a sería la audiencia testimonial de 801 del Código de Procedimientos Civiles, en la cual tú de dos lo que el secretario al autor. Alfonso, perdón, está fallando un poco la señal ahí con tu internet. Sí, no sé si le puedas pedir ahí a alguien que no utilicen tantos internet porque está medio congestionado, yo creo. A ver cómo. ¿Escuchas? A ver, adelante, sí se escucha, pero se está cortando un poco.
A ver, ya, continúa con tu plática. Sí, yo también te... ¿Cómo me escuchas ahora? Un poco mejor, tú continúa. El tema es que luego de repente las redes del internet andan muy saturadas. Voy a decir, nacional, cada se unen la situación al poder de formas intestamentarias ante notario. La que se establece es que no haya menores y que no haya controversia en los herederos. Esta situación es muy práctica, es verdaderamente ágil, ya que el notario puede tramitar una sucesión una vez que obtiene los oficios del archivo de notarías y el Archivo Nacional, de cual se informa de que concurre el recibe quién fue la persona, quién estuvo de matrimonio para ser declarados herederos, y con base en lo que establece el Código Civil de cada lugar de la República, se puede llevar a cabo entonces la de más próximos, más remotos, con las excepciones que yo comentaba, que son las que menciona en 1609 y 1632, que son cuando hay premuerte, incapacidad o repudio. Cuando se dan estos tres supuestos, se debe llamar a la estirpe. Pero entonces, si concurren las estirpes, o sea, todos los herederos y las estirpes de los que concurrieron en este caso, el notario puede llevar a cabo esta tramitación sucesoria intestamentaria en un plazo verdaderamente ágil. En algunas legislaciones obligan a que se lleve este trámite judicialmente, pero cuando este trámite se llevó, por ejemplo, ante notario porque así lo autoriza la legislación local, por ejemplo, si a mí me permite llevar a cabo este trámite y en el estado de Jalisco obliga que sea judicial, entonces el notario de allá debe recibir la información testimonial de aceptación de herencia ante mí como notario, porque mi legislación lo permite, hacer la relación. No, creo que Jalisco no, pero al menos te lo puedo decir que Baja California, porque acabo de enviárselo a un colega, donde yo ya, él en lugar de relacionar la sucesión tramitada y gestionada ante un juzgado, relaciona la sucesión que se tramitó ante notario. Y ya hecho ese trámite, puede proceder a lo que es el inventario y la adjudicación de bienes. Por ejemplo, si un bien estaba en Baja California, lo que hará este notario, como lo platicamos, va a ser el inventario parcial y adjudicación parcial del bien de allá, cumpliendo las situaciones que establece el lugar. Por ejemplo, en el municipio, qué trámites se requieren, por ejemplo, de certificaciones, de avalúo, de valores catastrales, en fin, la información que en cada lugar se solicita y se pide para llevar a cabo la adjudicación y posterior inscripción en el registro. Bueno, pagar impuestos, por supuesto, y una vez el pago de impuestos, el registro de esa escritura parcial respecto del inmueble otorgado en esa entidad, pero utilizando un documento llevado ante un notario de otra entidad. Y no nomás estoy hablando de Baja California. Yo ahorita estoy haciendo el trámite con algunos colegas españoles donde me están pidiendo que se gestione la sucesión de cuyos, de la persona de cuya sucesión se trata, de quien ha fallecido, se haga la aceptación de herencia y nombramiento de albacea,
para que con ese trámite, que además debo apostillar una vez que llevo este trámite, lo envío a España y en este país tendrán que utilizar el servicio notarial otorgado en México respecto del documento para continuar con el trámite y llevar a cabo la adjudicación y a lo mejor venta o lo que fuera respecto de un inmueble ubicado en ese país. Toda la comunidad europea y aún en muchos lugares, somos 88 países ahora que pertenecemos al notariado de tipo latino, entre ellos China, en fin, Rusia, muchos países, Cuba, por supuesto, tenemos de este tipo de notariado y por supuesto hay trámites y gestiones. Hablabas tú hace rato de la firma electrónica notarial y precisamente el notario español me decía, ¿podríamos llevar a cabo esta firma electrónica vía telemática para que no tuvieran que concurrir los herederos? Nuestra legislación, a pesar de que se ha modificado y que se cambió, todavía nos faltan algunas cuestiones para avanzar. En España esto ya lo avanzaron, pero todavía eso no lo podemos hacer. Lo que yo le decía a este colega mío en España es que tenía que enviarme un poder notarial apostillado para que se tramitara la sucesión con el representante de los hijos que están en España y aceptaran la herencia aquí en México y que posteriormente adjudicaran el bien que había en España y los bienes que había en México, pues también se hiciera el trámite respecto de los bienes que había aquí. En fin, vamos avanzando muchísimo. No sé si esto contesta un poco la pregunta, pero estamos apoyando muchísimo al Poder Judicial. Desde que empezamos a hacer estos trámites ante notario, hemos disminuido la carga. Sin embargo, hace falta mayor información. Tenemos que avisarle a la gente que no requiere ir a un juzgado, que ahorita en estos tiempos de pandemia y de otras cosas puede acudir ante el notario y solicitar el trámite, puede hablar por teléfono, puede enviar una consulta electrónica, el notario puede, porque además teníamos consultas en el colegio, las tenemos suspendidas, la consultoría jurídica gratuita, hoy la tenemos suspendida, pero esta puede ser vía electrónica, la persona puede enviar su consulta al colegio, y el colegio enviarlas a los notarios y nosotros poder dar respuesta inmediata a esta persona y poderle decir lo que se requiere para un trámite notarial, naturalmente, pues el acta de defunción, que ese es el documento esencial y necesario para poder estar seguros de que la persona de que estamos hablando es el autor de la sucesión, pedir datos de si otorgó o no testamento y entonces saber si se tramita una sucesión testamentaria o intestamentaria y entonces ya ir preguntando sobre quiénes son los posibles herederos, o sea, si los hijos, si hay cónyuge, en qué términos comparecen unos, otros, en fin, y a quién van a nombrar como albacea. Se han seguido varias preguntas en este Claro. mismo sentido, de la posibilidad en estos momentos con la actual legislación y hacia el futuro de que, aunque sean actos tan personalísimos, pues el de testamento, pero hay otros como la firma de una escritura, de un poder, la procuración de una asamblea, en fin, que si la ley permite que se puedan hacer por vía electrónica o si son temas que tiene que acudir ante el notario y bueno, pues estamos en la hipótesis de que se pueda contaminar la gente o qué soluciones le ves todo hacia el futuro. Y otra también que vuelvo a insistir, si alguien que quiera hacer un testamento, que esté enfermo de COVID y que siente que está en riesgo, si puede vía un poder o vía electrónica hacer un testamento. Mira, el testamento es uno de los dos actos que todavía se reconoce como, igual que el matrimonio, que todavía es personalísimo. Tú te puedes casar por poder y te puedes divorciar por no poder, pero
el testamento es personalísimo, no lo puedes hacer por poder. Ahí tienes que concurrir personalmente. A mí me llamó mucho la atención hace muchos años que acudí a un matrimonio de una amiga a la iglesia y que efectivamente, y yo le dije, ¿y dónde está el novio? Ahí, le dije, ¿cómo que ahí? Pero si es tu hermano, sí, él lo va a representar, sí, va por poder. Se permite, tanto en la legislación civil como en la eclesiástica, pero el testamento no, el testamento es personal. Por tanto, entonces sí tienes que acudir en forma personal a hacer tu testamento. El día de ayer, en un chat que teníamos los notarios de México, precisamente comentábamos el caso en el que una persona que se sabe ya enferma de COVID quiere hacer testamento y qué recomendaciones había. Yo les comentaba que hace muchos años se dio la situación cuando empezó el problema del SIDA. Se tenía la duda de que por la cercanía o por cualquier acercamiento, las personas podían llegarse a contagiar. Tú recordarás, porque bueno, debemos ser casi de la misma edad, que había dudas de casi en el ambiente, en fin. Había mucho miedo. Hoy pasa casi lo mismo. El miedo es muy similar. ¿Por qué? Porque nadie tiene certeza de que efectivamente sea por una u otra cosa. Lo que sí se dice, pues, es que toda partícula puede llegar a entrar por los ojos, por la nariz, por la boca, y entonces por eso es que la mascarilla utiliza la parte de la nariz y boca. Sin embargo, los ojos, al quedar expuestos, pues puede alguna partícula. Cuando atendemos al público, usamos ahora unos acrílicos de forma que estamos frente al cliente para que pueda quedar del otro lado. Sin embargo, bueno, esto es protección respecto de la gente. Pero ¿qué más hacemos? Al llegar a las oficinas, tenemos que tener unos controles de ingreso. Un control de ingreso que vamos a revisar la temperatura mediante un termómetro láser en el que lo vamos a tener alejado para saber que no tenga la temperatura alta. Otra es que pase por un tapete, decimos sanitizante, pero en realidad es desinfectante, es lo mismo, que desinfecte para poder ingresar. Una vez que esta persona, un poco antes de que ingrese, debe usar gel para poder acceder a la puerta. Pisa el tapete, nuevamente tendrá que ponerse gel, si puede lavarse las manos, pasar al baño, lavarse manos, volver a usar gel, ingresar en las salas, el abogado, el notario tendrá que tener la protección de pantalla y, en fin, una serie de cosas. Esta persona tiene que venir naturalmente con un cubrebocas, igual que los notarios. Salieron una serie de obligaciones a los notarios que tenemos que hacer cada tercer día. Por ejemplo, quien tenga una oficina, que la gran mayoría la tenemos, con más de 30 personas, debemos hacer pruebas y estas pruebas debemos registrarlas. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista en la que no era fácil enviar la entrevista, que no estaba siendo sencillo. Bueno, pues y esta persona decía que entonces necesitaría los servicios de un notario para poder tener la prueba de que efectivamente hizo estas pruebas y que las intentó enviar, pero no se pudieron mandar porque son cada tercer día. Bien, pero te decía que la consulta que se hizo en este chat notarial es que ya se sabía que esta persona tenía COVID. Yo, mi recomendación que le decía es, bueno, la consulta era en el estado de Tabasco, donde sí requieren testigos. Yo le decía, si ya estás seguro de que esta persona tiene, porque también todo esto que te acabo de decir, pues podríamos encontrarnos con una persona que está acudiendo a tu notaría y que es asintomática, o sea, no trae temperatura. Bueno, también tenemos estas cosas que son los oxímetros para saber si efectivamente tiene tantas respiraciones, pero
yo tuve un par de gentes, una gente aquí en mi oficina que nunca bajó de 90 y también era asintomático, pero por fortuna, bueno, pues estuvo en su casa. Pero este asintomático pudiera entrar a tu notaría. Hablamos del que sí sabemos que tiene, ya salió positivo. También tenemos estos combos de rápida información, donde cuando alguien en tu oficina te dice que quiere saber si tiene o no, y dices, bueno, pues a lo mejor lo que quiere es quedarse en su casa descansando, a ver, ven y hazte la prueba, que solo te pincha el dedo, pones las gotas de sangre, le pones una gota y a los 5 minutos tienes el informe de si es positivo o es negativo. Entonces, si es negativo, le dices, no te hagas menso, vente a trabajar. O un cliente que te dice, bueno, no lo sé, pues ya podrías hacer estas pruebas. Bueno, ahorita hay por todos lados, te indican más o menos la caja de 25, te están costando alrededor de 15,000 pesos y cada prueba te sale como en 600. No son las autorizadas por la COFEPRIS, pero lo que te importa es saber si efectivamente lo tiene o no, eso es lo que te importa. El mismo Paco Moreno, el doctor infectólogo, mencionó estas y que fueron después desautorizadas. Pero lo urgente es que sepas si realmente tiene. Vuelvo nuevamente a la consulta. ¿Sabes que esta persona tiene? ¿Qué debiera hacer el notario? Yo recomendé que entonces cuando supimos lo del SIDA, el notario tenía que ir protegido. El notario, entonces, yo recomiendo usar una bata estilo médico, usar guantes, llevar, por supuesto, careta, que le proteja con independencia de lo que va del tapabocas y la careta. La careta para proteger los ojos, el cubrebocas, pues para todo lo que está en el ambiente. Esta protección, pues pudiera, estamos extremando además mantenerse alejado. Si ya sabemos que está contagiado, pues ni siquiera el 1,5 metros, 2 metros. Yo no necesito tener a la gente a 1,5 metros o a 1 metro. Puedo hablar a los 2 metros porque además, por fortuna, puedo hablar fuerte. Pero bueno, pues que el notario que no tenga voz, o la notaria, perdón, que no tenga una voz fuerte, pues que le grite, que escuche su testamento desde lejos, que interprete, que le dé la atención y la asesoría correcta para poder elaborar el testamento que esta persona está requiriendo. Entonces, si puede usar la parte de los zapatos también que usan los médicos, botas de estas que se tiran, y una vez que ha utilizado todo esto, lo tire. Yo le recomendaría que el protocolo no lo toque, lo deje orear un día para que el mismo papel, pues, se libere de cualquier sustancia o lo que sea, igual que la pluma, yo le daría una Bic y la tiraría. Todo esto que se tira, lógicamente debe tirarse en ciertos lugares, como todo lo que se hace cuando puede tener algún contagio. Y recomendaría a los testigos y al notario, pues, irse a bañar. O sea, el poder tener jabón, no les diría que se ponga gel en todo el cuerpo, pero sí cuando menos jabón para liberar de cualquier situación que se pudiera haber llegado al pelo, que se tocara el pelo, que se tocara la cara, en fin. Creo que debemos dar el servicio. Si algún notario pudiera tener o tiene posibilidades de contagio o de una situación porque tiene problemas de los que son más propensos a tener esto, pues que no lo haga, que se excuse y que le pida a otro colega, oye, apóyame con este testamento. Siempre encontraremos notarios más jóvenes que nos van a apoyar en esta situación para poder dar el servicio, porque es muy importante ahorita dar el servicio a la comunidad. Para algo nos dijeron que nuestra actividad era esencial. Y por tanto, entonces, el notario, con ese espíritu de servicio que tenemos, debemos dar el servicio.
Yo probablemente, por supuesto, rebaso los 65 y dijeran que soy propenso, sin embargo, pues creo estar sin problema. No he cerrado ni un solo día la notaría, trabajamos, está cerrada la calle, pero te permiten ingresar a la calle informando que vienes a la notaría o que vienes a alguna de las tiendas, porque esta calle es de puros aparatos médicos, en fin, es necesario ingresar y adquirir los termómetros, los oxímetros y todo lo que se requiere en estos tiempos importantes para poder dar servicio en las oficinas, en los restaurantes, en todos los lugares. Hoy todos estamos necesitando tener, y nuestra vida cambió, nuestras oficinas, nuestros despachos, nuestra comunicación cambia. Hoy ya nos vemos mediante este sistema y vamos teniendo que cambiar y tenemos que hacerlo y tenemos que darnos cuenta de que nuestra realidad cambió, como cambió para nuestros padres, a lo mejor cuando tuvieron una guerra o les tocó la persecución religiosa y que mi madre, por ejemplo, le cerraron las escuelas, o que les tocó a los abuelos revolución, en fin, a quienes les haya ido tocando otras cosas. A nosotros nos toca esta pandemia. Esto nos está llevando a un sistema y a una situación diferente, nos cambia la vida, a nosotros a una determinada edad, a nuestros hijos o a nuestros nietos otra edad, pero estamos viviendo una realidad y una situación diferente que nos cambia la vida y que tendremos que acostumbrarnos a ella y que a lo mejor nos va a ayudar a que nuestra situación se apresure a la cuestión electrónica y que se den y se lleven a cabo muchas cosas por estas vías y que además, bueno, pues podamos también tener mayor comunicación familiar, mayor comunicación en otro tipo de cosas. Alfonso, estamos llegando ya a la recta final de la entrevista, que previamente pues ya te agradecemos que nos hayas dado este tiempo. Quisiera hacerte unas 3 o 4 preguntas con unas respuestas muy rápidas, siguiendo algunos temas que están aquí del auditorio, que por cierto hay varios colegas tuyos conectados, te mandan saludar, Luis Carlos García, Estefan de Morelia, de Nuevo León varios, en fin, de Tabasco, en fin. Yo quisiera preguntarte rápidamente, ¿ustedes no han parado entonces ninguna actividad? ¿Siguen haciendo contratos de compraventa, poderes? ¿Siguen haciendo todo? O sea, la gente puede asistir y los que quieran pues jugársela, porque ya vemos que no hay todavía medios electrónicos abiertos para que tengan pues, legalidad o legitimidad de estos actos. Quizá habrá que proponer como colegios de abogados algunas de estas medidas y preguntarte, bueno, ¿qué va a pasar? Porque la pandemia va a seguir, tenemos que acostumbrarnos a seguir viviendo con ella, con las jornadas del mes de testamento, con las jornadas notariales, están frenadas, seguirán adelante, en fin. Mira, respecto a la cuestión inmobiliaria y las jornadas notariales es igual. Esto continúa. En la Ciudad de México llamamos jornadas notariales, pero cada entidad ya está teniendo también un similar a estas jornadas. Todo sigue igual. El cliente acude ante el notario gestiona y tramita vía colegio de notarios las constancias para obtener el descuento de la jornada notarial. Nosotros podemos y tenemos la facultad y la posibilidad de hacer trámites ante el registro público vía electrónica. Por tanto, entonces la cuestión inmobiliaria no ha parado, no se ha detenido y la gente que estaba llevando a cabo sus trámites debe continuar haciéndolo. No solo en la Ciudad de México, en casi todos los estados de la República está pudiendo haber esta vía electrónica con los registros públicos. Por tanto, entonces, yo recomiendo a la gente que no paremos esta actividad económica, porque si ya es difícil y va a ser más difícil, esto nos va a permitir seguir caminando más pronto para, si no salir, cuando menos mitigar un poco esta situación económica tan difícil para el país, para nuestras gentes, para nuestro México que es tan importante, para nuestros ciudadanos. ¿Tienen previsto, como lo advertíamos al principio, que usted es un notario muy activo y con mucho conocimiento de estos temas y prestigio en todo el país, así como los colegios de abogados, las empresas,
los bancos, en fin, están preparando algunos temas extraordinarios para la salida del COVID, que lo han venido haciendo en países que se nos adelantaron, como España, como Italia, como el Reino Unido. ¿Ustedes tienen pensados como notarios, como gremio, algún programa especial de salida de esta pandemia para hacer más efectivo, más eficiente su servicio en favor de la comunidad? Mira, lo que estamos haciendo no es tanto que lo tengamos pensado, porque es lo que realmente estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es lo que tú estás haciendo casualmente, lo que está haciendo el Foro Jurídico, lo que estamos haciendo la Barra y muchas gentes. Estamos tomando decisiones de que todo esto sea por estas vías. Estamos viendo el que se promuevan y se modifiquen algunas legislaciones para que a lo mejor las asambleas puedan llevarse a cabo vía virtual, que sean modificadas las legislaciones para tener un mayor acceso, porque ¿quién nos asegura que esto va a durar menos tiempo? Y además estamos próximos y el día a día sigue caminando y las asambleas y los negocios y todo está caminando día con día. Por tanto, entonces es urgente, y lo hemos venido haciendo sobre la marcha, el tener estas comunicaciones virtuales como una cuestión diaria, urgente y necesaria. Pues aquí nos insisten las gentes que están conectadas con lo del testamento, que es un tema central, de que se debería de permitir el testamento videograbado. Yo sé que es difícil, genera muchos conflictos, pero bueno, hay que entrar a la era digital, ¿no? Ya no es cuándo o cómo, sino ya es una obligación que tenemos que hacer. Lo que pasa es lo que yo te decía, si estando en la recepción los posibles herederos tienen problema, ahora imagínate que estuviera la persona en su casa y a lo mejor alguien presionándolo para que lo hiciera de esa forma. Seguramente se va a hacer. Nosotros los cotejos hoy los tenemos que hacer también vía virtual, o sea, nosotros mediante ya sea en el celular o en un iPad o lo que sea, tenemos que hacer un reconocimiento facial, tenemos que hacer un reconocimiento de voz, tenemos que enviar el documento y se hace la certificación electrónica, se envía a colegio, se lleva a cabo, vuelve y se ponen unas claves y ya así tenemos hoy el cotejo. Sin embargo, pues esto te indica que eres tú el notario el que estás haciendo el trámite. No podrías decirle, yo le di la clave a fulano de tal, por ejemplo, como en el banco, que tú le puedes dar la clave a lo mejor a tu administrador, a tu contador, y que pone una serie de claves. No, acá esto es voz más facial y además insertar una serie de claves. O sea, esto ha ido caminando y va a caminar y seguramente vamos a avanzar para llegar probablemente a algo más avanzado como lo que mencionas. Pues muchas gracias, Alfonso. Te agradezco mucho tu participación. Yo concluiría diciéndote que todas esas delicadas acciones, actividades notariales, tendremos que caminar ineludiblemente a que lo presencial ya no sea nada más físico, sino que tengas que ser por video, como tú bien lo dices. Pues te reitero ahí todos los saludos de la gente que se conectó hoy con nosotros. Fueron más de 208, 210 personas, a quienes les agradezco también que se hayan conectado. Muy interesante, seguramente hay muchos más temas que platicar sobre esto, pero es importante saber que los notarios han estado abiertos, seguirán estando abiertos, y que podemos seguir haciendo nuestros trámites a través de ustedes. Si quieres alguna reflexión final para despedirte, Alfonso, antes de despedir el programa. Pues si me quedan las preguntas o me las pueden después enviar para yo responder, lo haría con muchísimo gusto. Quiero dar las gracias a todos por su tiempo, por su presencia, por sus preguntas. Como les digo, concurran a su notario, al notario de su confianza. En cada entidad tenemos notarios para atenderlos. No tengan miedo, hagan la consulta vía electrónica y ya el notario les dirá si requieren una presencia o una presencia física o el envío de su documento vía correo electrónico o WhatsApp o lo que fuera, y podamos ayudarlos y atenderlos en toda esta situación que se está presentando. ¿Por qué, Alfonso, no nos das un contacto de teléfono, de correo electrónico, para si la gente quiere tener alguna consulta contigo, que eres un referente en el mundo notarial del país?
Muchas gracias. Sí, claro que sí. Mira, mi correo electrónico es AZI, A de Alfonso, Z de Cermeño y de Infante, @ notaría5, el 5 es con número, .com.mx. Los teléfonos de oficina son 5521-2424 y los teléfonos del colegio, para que puedan tener información allá, me sé unos 25 37 95. 55 25 37 95. Pues muy bien, muchas gracias. Despido la transmisión agradeciéndole nuevamente a las personas que se conectaron con nosotros esta mañana. Decirles también que por ahí tienen en el chat una referencia para que nos puedan llenar un formulario para conocer sus comentarios y invitarlos a que nos sigan el próximo jueves en nuestra siguiente entrevista virtual aquí de Foro Jurídico, adelantándoles a partir de las 11 de la mañana por este mismo número de chat, siempre va a ser el mismo. Les adelanto que ya nos ha aceptado platicar sobre estos importantes temas de salud pública en épocas de pandemia al doctor José Narro Robles, el secretario de Salud y el rector de nuestra máxima casa de estudios. Aquí lo tendremos el próximo jueves. Espero que se conecten con nosotros. Y también recordarles que ya pueden consultar la revista Foro Jurídico en línea, gratis. No nos queda otra porque ahora no estamos nadie presenciales. Y la puede consultar en www.forojurídico.mx de manera gratuita. Pues muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a todos ustedes que se conectaron, que participaron. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Arcijas. Buenos días.